de la Comisión Nacional Anticorrupción. Nos acompaña esta mañana y temas coyunturales importantes. Habida cuenta que esta semana el Ecuador fue sacudido nuevamente. Bueno, gracias a Dios no por un fenómeno natural, pero sí un fenómeno social y que apunta al caso Purga, que es una consecuencia del caso Metástasis. Y el denominador común, Germán, aquí es la corrupción. La justicia ecuatoriana, y en el caso de mi provincia, de la provincia del Guayas, de 15 jueces, 9 detenidos, 6 en estos momentos se encuentran operativos, y más allá de eso ya se ha iniciado una causa para investigar patrimonios de 63 jueces. Esto no es ninguna buena noticia. Yo dije hace un momento que no solamente nos ven en el Ecuador, también nos ven en el exterior. Y esos mensajes que emitimos no son buenos, Germán. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Ahí está formulada la pregunta, la reflexión. Gracias a usted, Enrique. Buenos días. Un saludo cordial, lo propio a la audiencia. Es una situación inédita en la medida en que ha sido descubierta, en la medida en que hay hechos que podrían conducir a circunstancias más que tangibles, sino Mm, que hay evidencias para tener las certezas ahora de aquello que era algo vox populi, no solo en la provincia del Guayas. Por ello, la Comisión Nacional Anticorrupción está pidiendo que la investigación avance hacia otras provincias. En Pichincha los sorteos han sido direccionados, los sorteos para las causas. así es. En Manabí lo propio. Ujú. En Santo Domingo los ríos de idéntica manera. Lo estoy diciendo a partir de datos y de información. Ya. ¿Qué significa todo aquello? Significa que las redes de la delincuencia organizada de cualquiera de ellas Ujú. tenían jueces de alquiler o una Así es. función judicial de alquiler a su servicio, con la finalidad de asaltarle al país de otra manera, es decir, dándole la impunidad a la delincuencia para efectos de que ella siga actuando a su manera. Este es un acto gravísimo, no solamente de carácter administrativo, es un nivel de corrupción Ujú. sorprendente Así es. y claro, se ha tomado la punta del ovillo en la provincia del Guayas por las circunstancias que todos conocemos, Ujú. por los hechos de las últimas horas, pero la voz de alarma es para todo el país. Hay dos tipos de delincuentes además beneficiados, con eso termino esta primera parte. Ok. Son los narcodelincuentes y la delincuencia común, que es la que soborna, presiona, amenaza, ponen los cargos ahora a los delincuentes disfrazados de jueces, pero también son aquellos de cuello blanco que han asaltado Ujú. durante años con su gestión pública y que mediante actos colusorios se han llevado el dinero de los ecuatorianos en contratos, en obras enormes, gigantescas, las hidroeléctricas hasta mal hechas, son aquellos que trajeron a Odebrecht y que recibieron coimas y que denunciados jamás se dijo aquello que había ocurrido, son en favor de los que entregan insumos y medicamentos médicos denunciados tantas veces por la Comisión Nacional Anticorrupción. De tal manera que si no hay justicia y lo que existe es un núcleo de gentes que se llaman jueces, pero que sirven a la impunidad, es un país en una circunstancia verdaderamente difícil. Coincido con usted, Germán, efectivamente, es una circunstancia difícil y esto también no solamente apuntan a Guayas, es todo el país. Y a mí la inquietud que me salta, Germán, es, estamos hablando siempre de que las instituciones no funcionan como tales, sino que hacen lo que ellos quieren sin sujetar de un orden disciplinario, porque tienen autonomía, entre comillas, porque obviamente es otro tipo de poder el que están manejando. A portas, digo a portas porque en el 2025 tendremos elecciones presidenciales, y todo esto tiene un vínculo entre donde de por medio hay partidos políticos. Tiene que haber una especie de depuración, de reorganización, porque no puede ser que las personas a quienes elegimos finalmente ocupan estos puestos y terminan trabajando, entre comillas, con intereses para ellos o tal vez un grupo, pero lo que menos cuenta es la opinión de quienes ejercieron el voto.
Así es. ¿Por qué ocurre esto? Porque desde hace muchísimo tiempo atrás, los partidos políticos, con alguna excepción, lo que se convirtieron también fueron en grupos de alquiler, en Ujú. estructuras electorales de alquiler. Como la ley exige que el candidato debe estar cubierto por una fachada, le da lo mismo a un señor estar en un partido A que en la Z, así doctrinariamente estén en las antípodas. Por eso es que a veces algunos nos asustamos y decimos, pero si este señor era conservador o hoy aparece de activo militante comunista, por decir algo. Da lo mismo, porque solamente son membretes. Claro. Y usted comprenderá entonces por qué no hay debate ideológico ni doctrinario en las campañas electorales. Desapareció la época en la que sobre un mismo tema podía haber puntos de vista diversos Ujú. que venían o que provenían de la reflexión epistémica ideológica distinta. Pero ahora no, porque los candidatos compran el espacio, se ubican en el casillero electoral, no saben ni en qué corriente ideológica que antes de ese partido podía tenerlo, y dicen lo que el mensaje que les interesa decir, y a veces ni el mensaje, sino dicen lo que el electorado quiere escuchar. Y entonces cantan, bailan, pues hacen algún acto histriónico que puede llamar la atención, utilizan las redes en términos del TikTok para no decirnos nada, aprovechan de la falta de formación ideológica en la población, lo cual hay que decirlo, porque es así, porque el Consejo Electoral que tiene la capacidad de generar también, cuando no hay elecciones, elementos de formación ideológica en la población, no lo hacen porque están de paseo, porque están malgastándose los recursos, etcétera. Digo, todo esto que acaba de señalar, Ujú. que es dantesco si fuese de una pintura, Sí, así es. evidentemente no hace sino demostrarnos que estamos en ese marco de Ujú. la pintura, que es el Estado, un Estado descompuesto en todas las expectativas y perspectivas. ¿A quienes les interesa esto? Este desorden interno en el país, a determinadas cúpulas del poder económico y político que siguen de una o de otra manera llevándose los recursos, la confianza del pueblo ecuatoriano, llevándonos a una situación de enorme dificultad y evidentemente exigiéndonos a los ciudadanos que tenemos convicción, los medios de comunicación, la sociedad civil, ahora más que nunca levantar la voz para Ujú. impedir un desangre que no es solamente físico, Así sino es. que es un desangre de lo que existe como nacionalidad mismo en la patria Ujú. ecuatoriana. Es lamentable una vez más tener que referirnos a una realidad como la que esta mañana comentamos. Germán, el otro tema es, con todo esto que acontece, no, o sea, es muy evidente, si se quiere, esta influencia de los partidos políticos. Ojo, no hablo de un partido político, de los partidos políticos en la justicia. Si bien es cierto, esto no es del siglo XXI, lo venimos arrastrando desde el siglo XX. Y lo que ha hecho nada más es reafirmar o confirmar algo que siempre fue secreto a voces, pero ahora se lo hace evidente porque hay elementos a través de personas, a través de hechos, a través de actos. Y yo no digo tampoco aspiro a que haya la objetividad y la independencia absoluta porque eso no existe, pero sí al menos algo de dignidad, de ética, al momento de ejercer, caramba, justicia en el país, porque siempre, en algún momento alguien me explicó que es una columna vertebral en cualquier sociedad, o sea, es un eje estructural, elemental, sobre el cual se basa una sociedad. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para tener, no digo jueces independientes, pero al menos que no, que de alguna manera blindarlos para que no haya en la selección esa influencia de la cual estamos hablando en este momento? Yo creo que los jueces difícilmente podemos pedir que sean independientes de ideas y de pensamiento. A un ser humano no le podemos pedir aquello, pero es una independencia distinta a lo que, a lo que significa el manejo de los otros factores. Es decir,
debe ser independiente del crimen organizado, debe ser Claro, independiente de la corruptela, así es, debe ser independiente de las presiones políticas, debe ser independiente para no recibir órdenes desde las cárceles, así es. etcétera. Pero que tenga pensamientos sobre la realidad nacional y que tenga pensamientos sobre los que ocurre en la Franja de Gaza y que sepa por qué hay un conflicto Ujú, ucraniano-ruso. Es importante, pues claro que es sí. parte hasta de la cultura general, pero hay necesidad de una independencia frente al acto de imponer justicia, porque aquí es al revés, son dependientes de todos los factores Ujú, nocivos para actuar en función de esos intereses. Ahora bien, ciertamente que este no es un problema de los últimos 6 meses, por años ha ocurrido claro aquello. que sí. Los grupos políticos se distribuían antes la Asamblea Nacional, dentro de la Asamblea los cargos para uno u otro lado y de paso reestructuraban la Corte de Justicia, usted se acordará, y determinados partidos tenían tantos miembros en la Corte, etcétera, etcétera. Sin embargo, así, a pesar de aquello, había gentes de enorme probidad en la Ujú, Corte Nacional y sí, en señor. la justicia en general. Lo que podía haber es una conducta doctrinaria, ideológica en Ujú, uno u en otro sentido. Inclusive porque la justicia, el derecho también permite interpretaciones en el campo del mundo de lo subjetivo. También es aquello. Pero hoy no, es la distribución en función de necesito jueces en Guayaquil, en ujú, Esmeraldas y en Santo así Domingo, es. porque son las vías en donde existe mayor delincuencia, por lo tanto allí debemos proteger a nuestros amigos. Ese es el mecanismo con el cual se está pensando el manejo de la función judicial. Y a mí me preocupa que estemos en un momento en el que se haya o se esté distribuyendo otras funciones del Estado, porque la desaparición de la judicatura, el ingreso de otros miembros, no estoy juzgando la capacidad de ellos, pero el hecho, el cambio de las condiciones en la Asamblea Nacional, en donde todos, toditos están unidos, toditos formando parte de un esquema que yo no sé si es de gobernabilidad o de impunidad. En otros espacios ocurre exactamente lo mismo. Con este cuento de la gobernabilidad y la nueva política, podemos correr el riesgo de estar bajando las tensiones de las contradicciones en determinadas instancias del poder público y puede haber el festín, por lo tanto, que hoy estamos comentando. Pero insisto, esto no ocurre ahora, este es un Ujú, fenómeno que acaba de explotar en este así momento, es. pero que nos da cuenta de realidades absolutamente extremas. Por eso es que había jueces que leían sentencias que se Ese es tu hacían marido. fuera de los edificios de la función judicial. Por eso es que determinados personajes tenían libertad absoluta de acción, porque sabían que nadie les va a cuidar, a controlar y hacer Contraloría Social. De tal manera que las preocupaciones son enormes. Aquí mismo se entregó la Contraloría General del Hijo de Estado. puta. Allí hay esa institución que Quítate, distribuye los cárgate. puestos al Contralor, los organismos de control, ese Consejo de Participación Ciudadana, que ha reemplazado a la función la Asamblea Nacional en cuanto a la distribución de los puestos y los cargos. Allí eligen todo. Les falta Tráeme elegir al obispo café. de Guayaquil y de Quito. Y como están distribuyendo todo, llegan a acuerdos para esa distribución. Ese es Ujú, un Consejo de Participación Ciudadana cuya historia desde su inicio nos ha demostrado que es una institución perversa al servicio de intereses del cálculo político y no de los intereses de la sociedad respecto de quien intentan ujú, representarla además cuando es un organismo del Estado ecuatoriano. Todo aquello está mal. ¿Qué vamos a hacer los ecuatorianos? ujú. La gran cruzada de defensa, primero de la democracia, desde luego, pero además de la dignidad de la patria. Es un problema ya de dignidad y de Así es. supervivencia de la patria. 7 horas 48 minutos, estamos dialogando con Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, con todo esto que ustedes están viendo, ¿hay algún tipo de cruce de información, digo, con la Fiscalía, otras instituciones como Contraloría? O en todo caso, ¿cómo se retroalimentan ustedes o cómo tienen acceso a este tipo de información? Una curiosidad nada más.
porque tenemos en funcionamiento tres núcleos fundamentales en varias provincias que están inmersas en este conflicto, en la provincia de Guayas, en Mm, la provincia de Manabí, en ujú. la provincia de Los Ríos y en Santo Domingo de los Colorados, en donde ha ocurrido exactamente lo mismo, Ya. porque tenemos denuncias individualizadas respecto de personas que saben que está manejándose, inclusive en Pichincha, con sorteos dirigidos y a dedo. Hubo un alcalde aquí en la ciudad de Quito que está procesado, cuyo sorteo fue hecho de tal manera, pero con tal perfección que demuestra que es la perfección y la obra con la que trabajan los relojeros. Perfecto, al juez correspondiente adecuado. Y ha habido demostración además, Vas a preguntar. con un proceso largo y evidente, que demostró que había funcionarios a quienes falsamente les acusaban. Por allí Ujú. hay otra línea. Cuando fueron sorprendidos, acusaban que se cambiaban los sorteos en una oficina y no era allí. Se cambiaban al más alto nivel, al menos en ese caso. De tal manera, cambiaban los jueces, me refiero, cambiaban o hacían el sorteo de la manera que les convenía. De tal manera que la información es de primera mano, más las denuncias. Uno va por la calle, porque nosotros, como usted sabe, hacemos un trabajo cívico que a veces Así no es. nos da posibilidad de tener ni oficina ni secretarios, Ujú. pero va por la calle y la gente le entrega la denuncia o le llega a los correos electrónicos nuestros con datos exactos, con datos puntuales. Es evidente que también investigamos porque no podemos caer en el juego de todo dato que Obviamente. llega a darlo por válido, Claro. pero es evidente que hay una sensación además en las calles, los abogados se Ujú. quejan, los amigos abogados Sí. dicen: "Ah, esto está mal", pero además hemos sido testigos por años, por lustros de esta realidad, de tal manera que es un secreto a voces, que estoy seguro que usted también lo conocía, pero que hoy felizmente se encontró la punta del iceberg, que va a abrir una caja de Pandora en Guaya, Sí, ciertamente, señor. pero que necesariamente debe abrirse investigaciones por determinados casos o en determinados casos para entender esta realidad. Le pongo un ejemplo. Ujú. Aquí quieren construir en el lugar del Hotel Quito un edificio, varios edificios, violentando todas las normas y diciendo que el Hotel Quito no es un bien patrimonial. Eso ha dado vueltas por los juzgados por denuncias nuestras y cuando salimos dejando la denuncia, inmediatamente tratan de archivarla y de hecho lo han hecho, así han procedido. Averigüe usted el beneficiario del archivo. Ya. Es decir, son cosas de esa naturaleza que podemos comprender, o en las hidroeléctricas, con esto concluyo, Ujú. las denuncias presentadas por nosotros. Entonces ocurre que los jueces le dan largas al tema durante años. El tema de Manduriaco hasta ahora no lo tramitan y vamos casi 9 años en el asunto. Ujú. Ahí está la realidad que comprueba los hechos de algo que ya no es teoría, de Ujú. algo que es una Exacto. realidad lamentable para el país. Esa frase me gustó, ya no es teoría. Continúa la entrevista a Germán, el abogado Ramiro Cepeda. ¿Cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenos días. Buenos días, Germán. Yo antes de formularle la pregunta, le voy a hacer un pequeño recuento. Hasta las dictaduras tuvieron buen ojo para poner a magistrados y me acuerdo del presidente Gonzalo Zambrano Palacios, que fue el que ordenó la prisión de Antonio Janamuse por el tema procesadora de basura cuando estábamos en dictadura aún. Hasta las dictaduras tuvieron cuidado de escoger bien a sus magistrados. Luego después el presidente Roldós con buen ojo puso de procurador a Nicolás Parducci, de fiscal a Edmundo Durán, ya de superintendente de bancos a José Vicente Troya, de compañías a Teresa Minucho Mera. Solo por irle dando unos nombres, el mismo ingeniero Febres Cordero tuvo mucho cuidado en escoger también a sus colaboradores, a fiscales. Luego después esto se vino deteriorando por el uso de la justicia. Yo me acuerdo de una frase del doctor Edmundo Durán Díaz, quien fue mi maestro y amigo. Él decía, qué poder que tiene un magistrado de la Corte Suprema refiriéndose a un presidente y qué responsabilidad que tiene en emitir sus dictámenes. También recuerdo
a la frase de Héctor Romero, que también fuera mi maestro, del doctor Miguel Macías Hurtado, que también lo fue, de Ramiro Larrea, que también lo fue. Y le estoy nombrando gente decente que ha ocupado esos cargos. ¿No le parece que luego, después de todo lo que hemos visto, es necesario dinamitar la justicia, entrar a un proceso de renovación desde las bases, lo que sí amerita una verdadera consulta popular para que este cambio venga desde sus cimientos? Porque la justicia es gravitante para todo, para el empleador, para el empleado, para la madre que demande alimentos, para el trabajador que necesita se le haga justicia, para el empleador que se necesita se le haga justicia, para la empresa que está siendo abusada por una empresa internacional, para un banco que está haciendo ejercicio indebido sobre su cuenta correntista o viceversa. Gravita en todo. ¿No le parece que ya es momento de dejar de quejarnos porque parecería que todos los delincuentes están en Guayas y no en toda la República? Y eso es algo que me fastidia, ¿ya? Y poner en orden esto desde sus cimientos. Usted ha dado un listado de nombres que algunos de ellos los recuerdo muy claramente. Conservadores, liberales, socialcristianos, con posiciones doctrinarias disímiles a lo que yo puedo pensar. Pero Pero gente decentes. respetable. La propia Asamblea Nacional, cuando se llamaba el Congreso, para contestarle lo que usted me pregunta, solamente para dar la imagen, ¿es que acaso no estaban allí talentos como Jorge Salvador Lara, como Camilo Ponce, como Jaime Hurtado? Llegó a ser senador Manuel Agustín Aguirre. Es decir, gente con una diversidad ideológica y doctrinaria y de confrontación. Pedro Sá. Pedro Sad, máximo dirigente del Partido Comunista. Gente con la que la gente podía conversar y ellos se enfrentaban en lo ideológico y se mantenían respeto de adversarios políticos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que la Asamblea, evidentemente los espacios políticos, los partidos y estos organismos del Estado han sido asaltados por gente con una enorme mediocridad, primero, y en segundo lugar por los intereses a los que representan. Y la gente buena, la gente con preparación académica, la gente que podría ayudar en esta renovación, también deja de hacerlo. Deja de hacerlo porque saben el fango al que pueden meterse en la medida en que no les ha blindado el Estado a los jueces, en la medida en que el poder público se ha constituido en un botín para el abuso y para el uso inadecuado que él puede permitir a los grupos delincuenciales. Y como decíamos, los partidos políticos canalizan aquello porque ya no hay estructuras ideológicas, sino el membrete, que debe tener tantas miles de firmas, lo obtienen también de manera inadecuada y está el membrete en subasta. Yo creo que es importante varias reflexiones del mediano y largo plazo. De mediano y largo plazo en el sentido de que es indispensable también que las universidades hagan una autocrítica del tipo de profesionales que están formando. Ahora miramos una cantidad de abogados que lo que les interesa es defender a los delincuentes porque también les deja rédito. Miramos otro grupo de abogados que les interesa es servir a los delincuentes y formar parte de la función judicial. Ojo, no estoy diciendo con todos, hay casos excepcionales. Pero estos son los elementos que hay que cambiar. La universidad debe hacer una reflexión del tipo de abogado que está formando. Y los profesionales de prestigio deben jugárselas desde el momento de ir a los concursos. Porque si no, los espacios quedan abiertos para que llegue quien quiera. Y creo que el código de la democracia debe ser modificado para que no sean estos Germán, yo ahí que nos ponen quienes van a conducir. Germán, yo ahí le voy a hacer un punto para hacerle un comentario. Durante casi 40 años mi actividad ha sido publicar libros jurídicos y conozco muy bien el bagaje cultural y el banco de abogados que tiene la República. Y créame que sí hay. Y créame que sí hay. Y es más, créame que hay unos que estando se han ido porque no quieren estar en esa podredumbre. Por tanto,
hay que darles, y por eso yo decía refundar la justicia y las bases, porque esta gente sí quiere estar, pero no quiere estar con estos delincuentes que estamos conociendo de a poco, ya contaminándose y cayendo en una pesca milagrosa que en algún momento por un error fiscal pueden estar inmersos también en una vorágine de esta naturaleza. Por eso yo digo y soy mucho más conciso y tajante. Esto hay que derrumbarlo y volverlo a iniciar. Y hay algo en lo que yo siempre creí y funcionó, que fue la cooptación. La misma Corte Estarellas que se organizó fue una buena corte. La corte que presidió Héctor Romero fue una buena corte. La corte que presidió Miguel Macías Hurtado fue una buena corte. Y la misma corte de la dictadura fue una buena corte. Entonces sí hay, pero lo que hay es que quitar, y como decía Héctor Romero, a quien vuelvo a citar, quitar las pezuñas de los políticos sobre la señora que representa la justicia. De acuerdo totalmente, de acuerdo totalmente. Eh, la búsqueda de la probidad debe ser una salida de coyuntura, eso es cierto. Yo hablaba de los medianos y largo plazo, pero la búsqueda de gente con probidad a la que hay que convocarle, inclusive por los concursos, ¿no? Porque la gente no quiere participar. La cooptación también es adecuada cuando los que van a cooptar tienen condiciones éticas, porque si no convocarán a los mismos de su grupo y de su núcleo Por y eso, nos darán espectáculos parecidos en la última Corte Nacional de Justicia, que comienzan a buscar cómo quedarse en el cargo haciendo cualquier cosa, cualquier maniobra, casi arranchándose el mallete de la dirección de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, esos espectáculos no podemos mirar. por supuesto, lo que yo digo es no darle las tijeras a un mono, sino darle las tijeras a un sastre. Es que la herramienta de la cooptación es una herramienta para que después de haber hecho una buena selección, se siga ello entre pares haciendo una mejor selección y terminen dejando que esto no se contamine. Como ha sucedido, tenemos una buena Corte Constitucional, nos pueden gustar sus fallos o no, pero no están a golpe de llamadas telefónicas ni de patriarcas de ningún partido, y peor, aún más lejos del dulce sabor del dinero. Las dos últimas cortes constitucionales han sido de probidad. Puede haber discusión con sus decisiones, pero creo que han dado ejemplo de una conducta adecuada. Eh, eso es importante. Pero usted que ejerce la profesión, salas penales, salas civiles, salas de lo tributario, etcétera, en el aspecto laboral, todo es un albur, es decir, la ley no existe si no existe el albur, y el albur nunca existe también si no está aceitado debidamente. De tal manera que esa es la justicia que los ecuatorianos somos testigos, pero además yo pienso en la inmensa cantidad de la población ecuatoriana que debe ser obligada casi a que las cosas se muevan sobre la base de los pagos inadecuados e irregulares. Nos han denunciado que hay abogados que le dicen, a ver, el juicio este puede demorarse 6 meses, 8 meses, pero si tenemos un poquito de dinero, esto puede ir más rápido y si tenemos más dinero, la sentencia le va a beneficiar. Si así arranca la defensa de un abogado, ¿qué tipo de abogados tenemos? ¿Qué tipo, en contraparte, de jueces están del otro lado? Toda la administración se va volviendo una especie de negocio. ¿Cómo lo paramos aquello? Esto es lo que hay que pensarse con cabeza fría para efectos de no favorecer a unos y en detrimento de otros. Creo que la justicia es lo más importante en el país, en una sociedad de derecho. Lo más trascendente es administrar a tiempo y justicia, porque es de otra forma, ¿no? Hay temas que están allí votados por años. Así es, Hay circunstancias. Mire, en manos de un juez no sé si sigue estando, un trámite sobre los casos de la venta de insumos médicos. Y yo formo parte de ese proceso porque Fiscalía resolvió que podría ser yo testigo de este proceso. Anécdota.
No podemos constituirnos ni en la primera sesión desde hace 2 años, porque los incidentes que ocurren, como son tantos los acusados, cada cual tiene 10 abogados y cada cual cambia de abogado en la sesión inmediata. 2 años y podemos instalar. Entonces usted se queda pensando y dice, ¿es un exceso de formalidad? ¿Es una forma de favorecer a los acusados? Yo me quedo con lo segundo, porque parte de los acusados ya han cumplido tiempos de estar en este lío. Unos están fuera del país, otros están por otras causas sentenciados, etcétera. Así se han manejado las cosas. Ciertamente que en Guaya se ha descubierto este asunto, pero este es un conflicto nacional y este es un conflicto que hay que mirarlo desde la profundidad de su realidad para dar salidas estructurales, porque no vamos a ganar nada con votar a 3 jueces, a 4 tenerles presos, cuando la estructura perversa y la mentalidad de la perversidad se mantiene en la propia función judicial y en diversas provincias. Me alegra haber coincidido porque esto hay que ir desde sus raíces. Y me hizo acordar una frase de mi querido amigo fallecido, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que decía, el mejor abogado es un fajo de billetes. Y él era un gran abogado. Que tenga un buen día. Muchas gracias por la entrevista, Germán. A usted un saludo cordial. Muy gentiles por haberme invitado esta mañana. Buenos Es días. un gusto siempre. Gracias, Germán. Bolito, buenos días. No ¿Cómo te había estás, saludado. Ramiro? ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Ah? Bien, hermano.